Estás en sintonía de Radio María. Una sola radio, una sola misión. Queridos amigos, les habla el Padre Emilio, director de Radio María. Con pena, les tengo que decir que no hemos llegado a la meta de nuestro maratón. ¿Qué implica eso? Que habrá que cerrar algunas cosas, dejar de hacer otras. Te pido que te pongas la mano en el corazón y nos des ese último aliento para poder avanzar en nuestra meta de esta obra de Radio María. Gracias, querido amigo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Radio María y la Parroquia Santa Elizabeth te invitan a participar del concierto Aquí está el Cordero, con el Ministerio Musical Stone by Four y la participación de Maús New York Band, domingo 18 de noviembre, de 2 de la tarde a 7 de la noche, en la Parroquia Santa Elizabeth, ubicada en el 268 Wadsworth Avenue, New York, 133. Boletos, $30 por adelantado o $35 en la puerta. Para adquirir su boleto, llame al 212-574-4350 o al 212-568-8803. También puede hacer su reservación y pago en línea entrando al www.universe.com. Son by Four en concierto. Aquí está el Cordero, vivo en el vino y el pan. Radio María, una voz católica en su casa. Cordero es el resucitado. Queridos amigos, les habla el Padre Emilio y quiero contarles que Radio María celebrará de manera especial el Día de Todos los Difuntos en memoria de nuestros amados, sobre todo de aquellos familiares nuestros y amigos. Si tú quieres que pidamos por tus amados y los recordemos de manera especial en una celebración de la misa que tendrá lugar el día viernes 2 de noviembre, el Día de Todas las Almas de los Difuntos, te pedimos encarecidamente que nos envíes el nombre de esa persona al 888-301-5798. 888-301-5798. Estaremos nosotros celebrando una misa por cada uno de ellos, para que Dios los tenga gozando de la dicha infinita en el cielo. Que Dios te bendiga, querido hermano. Aplicación Radio María Spanish. Escucha Radio María directamente desde tu móvil inteligente o tablet. Es facilísimo y completamente gratuito. Solo tienes que descargar nuestra nueva aplicación. Descarga la aplicación para tu teléfono o tableta Android, iPhone o iPad, buscando en la tienda de aplicaciones con el nombre Radio María Spanish. Recuerda, Radio María Spanish es el nombre de nuestra aplicación. Para más información, comunícate con nuestras oficinas o puedes visitar nuestra página de internet en la sección Cómo escucharnos, www.radiomariasp.org. Somos Radio María US en español, una sola radio, una sola misión. Estimados amigos y amigas de Radio María, reciban un caluroso saludo en el Señor Jesús y en Santa María, nuestra Madre. Los invito a participar de la gran rifa anual de Radio María, con la cual, además de llevar al sustento de su radio favorita, también tiene la oportunidad de ganarse uno de los siguientes premios: un Toyota Camry año 2018, $1,000 en efectivo, un televisor de 55 pulgadas Smart TV, $500 en efectivo. Para participar, llamen a su Radio María local. Todos quienes somos parte de Radio María estamos muy agradecidos por su generosa colaboración. Que Dios los bendiga. Radio María, tu radio. Una sola radio, una sola misión. Una sola radio, una sola misión.
misión. Una voz católica. Una voz católica en tu casa, un pedacito de cielo en tu mundo. Tu radio amiga. Una sola radio, una sola misión. Radio María, tu radio. Proyecto matrimonio, de la mano de Jesús brillará. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Radio María presenta Con Amor Todo Se Puede, un programa para matrimonios en busca de la santidad. Entrevistas, testimonios, canciones y reflexiones. Un compartir según el plan de Dios. Conduce Juan Carlos y Eiza Gutiérrez. Iniciamos. Expresar simplemente. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Con Amor Todo Se Puede, que transmitimos con mucho cariño todos los viernes desde Radio María, ubicados en Miami, y transmitimos a nivel nacional. Es un placer contar con ustedes el día de hoy. Gracias por su sintonía. Les habla Juan Carlos Gutiérrez, me acompaña mi esposa Eiza. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial el día de hoy, Miguel Ángel Reyes. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Un placer poder estar aquí. Excelente. Y bueno, vamos a comenzar este programa con una oración diferente a la que hacemos normalmente. Es una oración especial y va a ser justo parte del tema de hoy que vamos a ver con Miguel Ángel, que es la oración por los sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús vive en tus sacerdotes. Transfórmalos en ti. Hazlos por tu gracia, mediadores de tu misericordia. Trabaja en ellos y por medio de ellos. Conviértelos en imitadores de las adorables virtudes de tu sagrado corazón. Hazlos salvadores de almas y santifícalos. Amén. Muy bien, entonces, esta oración de los sacerdotes es un poco la antesala, quizás, del tema que vamos a estar conversando el día de hoy, de la importancia que, como acabamos de hacer en matrimonio, y también en familia, en grupo, en amigos, extendidos, acá en el caso también con la familia espiritual, acá con Miguel Ángel, oremos por los sacerdotes. El llamado que tenemos en las familias, como laicos, como matrimonios, a que oremos por los sacerdotes, sobre todo en estos momentos. Siempre hay momentos difíciles, pero hoy con los medios de comunicación se nos hacen ver mucho más rápidos también quizás los momentos difíciles que ocurren. Y para ello, como nos han dicho los últimos papas, San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco, tenemos que orar por los sacerdotes. Y bueno, Miguel Ángel, bienvenido nuevamente. Gracias por tu visita acá a Radio María. Para nosotros es un honor contar contigo acá en tu misión, que sabemos que eres misionero mariano y nos acompañas de vez en cuando. Quizás compártenos un poco, Miguel Ángel, de ese llamado misionero que tú tienes, dónde nació y un poco de historia de ti para nuestros radioescuchas. El llamado nació en Venezuela. Soy venezolano, un país que vive en estos momentos una crisis muy fuerte. Soy hijo único de un matrimonio católico, pero que pasaron muchas circunstancias que me llevaron a aferrarme a Dios y a pedirle a Dios una compañía especial. Yo creo que a los 12 años, cuando experimento una experiencia con la Virgen María, hace que ese llamado llegue a mi vida y que llegue en un momento donde como niño no sabía nada de la fe o había vivido como que lo esencial, que era la primera comunión y conocer lo del catecismo. Pero cuando llega ese llamado de la Virgen, yo creo que cuando la Virgen toca a alguien en el corazón, para sacarla a ella del corazón nunca va a poder uno, porque siempre va a estar allí. Y creo que esta experiencia vivida con la Virgen María, aquella vez que tuve la gracia de verla, marcó
toda mi vida. Y creo que ahí decidí decirle a Di, en mi inocencia de niño o en ese no saber nada, le dije sí a Dios y Dios tomó la palabra mía y empecé a servir, pero poco a poco fue un proceso de cómo llegó Dios a mi vida. Y hoy día, Miguel Ángel, estás radicado en Colombia, ¿cierto? Sí, estoy en la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo es esa misión que llevas hoy día de llevar esa experiencia a tu vida, a María, que la llevas contigo a los sitios donde vas? Yo creo que esa experiencia en este momento es fundamental en medio de todo lo que estamos viviendo, de tanta confusión, donde el hombre se está alejando de Dios, el hombre ha sacado a Dios de su corazón. Yo creo que esta vivencia mariana que he vivido y el mensaje que fui impulsado a transmitir a muchos es de volver a la fe, de que en este tiempo de tanta confusión, de tanta angustia, donde el hombre tiene sed de Dios, la Virgen María nos lleva a llevar su mensaje, como a anunciar el reino de Dios al mundo. Pero no solo anunciarlo de palabras, sino de vivencias, de experimentar una vivencia personal de tú a tú con Cristo. Amén. Y en particular esta misión, estás de regreso por acá, por la Florida, ¿buscas alguna misión en particular en esta visita o Pues genérica? vine a visitar a una amiga y siempre llegan invitaciones, siempre es así. Y yo creo que el llamado ahorita de la Virgen María es empezar a defender con celo apostólico la iglesia, empezar a hacerle entender a la gente que los sacerdotes necesitan la oración de su pueblo y que somos responsables de los sacerdotes de nuestra parroquia. Porque yo creo que en la vida, en cualquier momento de la vida, llegan los sacerdotes. Llegan en el momento del bautismo, llegan en la primera comunión, en la confirmación, llegan cuando necesitamos consejos. Y yo creo que cuando miro el altar y veo las manos de un sacerdote, uno no alcanza a entender lo que allí sucede, que ellos nos traen la presencia real de Jesucristo. Y yo creo que hoy con mayor responsabilidad, yo creo que los católicos debemos defender la iglesia y debemos empezar a orar y ayunar y no dejarnos llevar por la ola de los críticos. Excelente. Y bueno, yo cuando hablaba con Miguel Ángel del tema de hoy, que justo salió esta necesidad de orar por los sacerdotes, es un tema que creo que compartimos, ¿no? Nosotros claramente y a nivel de matrimonio, como es este programa, debemos orar por los sacerdotes, sobre todo aquellos que están más cercanos, como tú decías, a nuestra parroquia, a nuestro párroco, aquellos que nos dan los sacramentos, porque son ese pastor que está con nosotros siendo rebaños de esos pastores, orar muchos por ellos, son los que nos dan los sacramentos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, aquellos que desde la primera comunión han estado con nosotros, puede ser que hoy día estén lejanos, pero nos administraron esos sacramentos y deben estar siempre en nuestras oraciones, ¿no? Y no olvidarlos de nuestras oraciones, no sacarlos a ellos. Y como tú dices, la Virgen hoy día nos recalca la importancia de eso, ¿no? Que siempre lo tengamos cada vez más presente. Yo estuve esta semana, Miguel Ángel y Eisa estuvo esta semana en Lima, ¿no? Estuve en Perú. Y de venida, comparto yo creo que es un tema interesante para discutir de venida. Tenía una película que estaba en el avión, que tenía tiempo o sea, estaba ahí, pero nunca la había querido ver, porque es un ataque a la iglesia. Es una película que de hecho ganó el Oscar, se llama Spotlight. Esa película es un ataque muy fuerte a la iglesia, pero la vi un poco para estar preparado de cuáles son esos ataques que recibimos. No sé si ustedes han visto, los que nos escuchan lo han visto. Es un ataque donde sale a reducir lo que hizo el Boston Globe en el periódico, donde sacó la crisis de los sacerdotes en Boston a comienzos de este siglo, los años. De hecho, ese reportaje salió en el 2002. Pero en ese ataque la película solo ataca lo malo. Y justo lo que yo me quedaba digamos, de uno de los mensajes de las películas, la oración que pudo haber faltado de toda la comunidad.
solamente la crítica al sacerdote caído, pero no la oración para que ese sacerdote, que la comunidad se sane, que no vuelva a ocurrir, y la falta de oración. Sí, yo creo que es un tiempo muy difícil, un tiempo donde el católico debe empezar a entender que es importante la formación. Muchas veces los católicos nos quedamos en devociones, muchas devociones por todos lados, devociones, pero cuando viene la confusión no tienes cómo sustentar la fe, no tienes cómo defender la iglesia, porque inclusive hay un dicho que siempre recuerdo que dice católico ignorante, seguro protestante. Y uno le pregunta cuando uno va a los grupos de oración, ¿quién tiene el catecismo de la iglesia católica? ¿Quién lee la Biblia? Y de 100 personas alzan la mano 5. Yo digo, ¿cómo puede estar pasando eso? Uno debe empezar a orientar a los grupos de oración, que no simplemente es ir a rezar el rosario, a vivir una manifestación de la Virgen, a vivir una experiencia con el Espíritu Santo, sino que debe empezar a tener formación. Cuando un católico tiene formación, no se deja llevar por la ola o por la crisis que está viviendo la iglesia en este momento. Y esta crisis yo creo que en cualquier momento iba a explotar. Claro. ¿Por qué? Porque los católicos no estamos asumiendo la responsabilidad de defender la iglesia, no solo con palabras, sino con la oración. Yo vengo desde hace más o menos 5 años diciéndole a la gente, vienen tiempos duros, los tiempos son cada día más confusos. En este tiempo, cuando cae un sacerdote, lleva consigo muchas personas, porque la gente debe entender en este tiempo, él es un hombre, él es humano. Y aparte de eso, es humano, es el representante, es Cristo quien está allí en él. Él habrá momentos donde se sienta solo, donde se sienta que sus feligreses no lo apoyan, tanto en la parte de trabajo como en la parte de oración. El demonio siempre los anda acechando. Yo creo que él siempre los está rondeando, dándole vueltas allí, a ver en qué puede atacar al sacerdote. Y por eso vemos grandes noticias en grandes medios de comunicación con el error del sacerdote. Y bien amarillismo, con mucho amarillismo, y le dedican horas a programas de ese tipo para demostrar los errores de la iglesia. Y yo siempre le digo, de 100% de la iglesia católica, el 99% está bien, pero el 1% está fallando. Y siempre dicen, el mal hace más bulla que el bien. Y en los medios de comunicación vemos que están haciendo mucho énfasis más bien en borrar la conciencia de que es el pecado en el hombre. Vemos novelas, vemos de todo, y todo es contrario al evangelio. Yo no veo una novela, no veo un programa o veo algo, inclusive en caricaturas, donde enseñen valores. Todo es lo contrario. El abortar es bueno, el asesinar es bueno, el matrimonio homosexual es bueno, todo es bueno. Pero uno que está contra eso pasa a ser el raro y es el que está mal. Entonces yo le digo a la gente, empiecen a formarse para que vean que empiecen a tener la conciencia de qué es el pecado y cómo defender la iglesia. Y bueno, justo de esa reflexión que también nos lo hace nuestra madre Meyugore, ¿no? Y tú decías oración, pero también mencionaste ayuno. Y la importancia del ayuno, que es una herramienta que yo, como tú decías, veo mucho en los grupos de oración, en los grupos de Maús, en los grupos ministeriales, donde el ayuno realmente se deja un poco por fuera, y si acaso en Cuaresma, pero no falta un poco esa práctica y el entender inclusive el ayuno, cómo va el sacrificio en general, acompañado también de estos momentos donde nos encontramos como católicos, ¿no? Claro. Yo tengo un ejemplo del ayuno en una parroquia, en un país que no puedo decir por obvias razones. Había un sacerdote que hacía la misa alcohólico, tomaba licor porque él nació en un país donde se tomaba licor en la mañana, licor en la tarde, licor en la noche. Y él llegó a Latinoamérica y hacía la misa tomado, borracho. Las señoras se reunieron y dice, hay que hacer algo. Aparte de reclamarle, tenemos que empezar a orar y ayunar por él. Se reúne un grupo de 25 personas, empiezan a ayunar por este sacerdote. A los 3 meses, este sacerdote tiene un accidente por las escaleras, se cae, se perfora el pulmón con una costilla, cae grave. En esa etapa Dios la usó para la conversión.
él tiene una experiencia personal con Dios en ese estado y ahora es un sacerdote que no toma licor, que vive la santidad. Sus misas pasaron de 10 personas a miles de personas porque empezó a ser acompañado de grandes carismas y yo creo que si la gente entendiera la importancia del ayuno, todo el mundo ayunaría en la iglesia. Yo siempre le digo a la gente, sientes que tu espiritualidad está dormida, sientes que tienes algún vicio, algún pecado a la pornografía, a las drogas, al licor, a cualquier vicio o un pecado que te cuesta vencer, ponte a ayunar. Y en la palabra de Dios dice, el ayuno nos ayuda a dominar las pasiones. Amén. Y si Jesús ayunó y era el Hijo de Dios, sí, ¿por qué nosotros no podemos ayunar? Cuando uno quiere empezar a vivir la espiritualidad, que le costaba rezar el rosario, le costaba ir a misa, le costaba leer la Biblia, empiece a ayunar. Y la Virgen María nos dice, ayunen a pan y agua. Eso es algo muy sencillo. Todo depende del sí a vivir una experiencia con Dios. Y cuando uno ayuna, empieza a enamorarse de la misa, empieza a experimentar más la misa, empieza a sentir la necesidad de confesarse, inclusive hacer buenas confesiones, porque hay mucha gente a veces que le da pena y hace confesiones a medias. Yo creo que experimentando el ayuno, empieza a despertar la espiritualidad de la persona. Ama el rosario, ama la misa, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a sentir necesidad de llenarse de Dios y a cambiar hábitos en la vida. Y la Virgen María lo decía en Fátima, con la oración y el ayuno y la penitencia se pueden detener las guerras. Amén. Y bueno, y nos lo recuerda en Medjugorje, ¿no? También que ayunemos a pan y agua, como tú bien dices, miércoles y viernes, que tratemos de hacer ese sacrificio. Y la verdad es que a veces se nos olvida, ¿no? Y hay que refrescarlo y volverlo a hacer. Y hoy la Madre nos dejó un mensaje muy hermoso en Medjugorje, ¿verdad? Y nos dice, queridos hijos, mi corazón materno sufre mientras miro a mis hijos que no aman la verdad, que la esconden, mientras miro a mis hijos que no oran con sentimientos y con obras. Estoy triste mientras le hablo a mi hijo de que muchos hijos míos ya no tienen fe, que a él no lo conocen, a mi hijo. Por eso os invito a vosotros apóstoles de mi amor, procurad mirar en los corazones de los hombres hasta el fondo y allí encontraréis con seguridad un pequeño tesoro escondido. Mirad, así es misericordia del Padre Celestial, buscar el bien incluso donde se encuentra el mal más grande, tratar de comprenderse los unos a los otros y no juzgar, es lo que mi Hijo pide de vosotros. Y yo, como madre, os invito a escucharlo. Hijos míos, el espíritu es más poderoso que el cuerpo, y llevado por el amor y las obras supera todos los obstáculos. No olvidéis, mi Hijo os ha amado y os ama. Su amor está con vosotros y en vosotros cuando sois unos con Él. Él es la luz del mundo y nadie ni nada logrará detenerlo de la gloria final. Por eso, apóstoles de mi amor, no tengáis miedo de dar testimonio de la verdad. Testimoniadla con entusiasmo, con obras, con amor, con vuestro sacrificio y sobre todo con humildad. Testimoniad la verdad a todos aquellos que no han conocido a mi Hijo. Yo estaré a vuestro lado. Yo os alentaré. Testimoniad el amor que no cesa nunca, porque proviene del Padre Celestial, que es eterno y ofrece la eternidad a todos mis hijos. El Espíritu de mi Hijo estará a vuestro lado. Nuevamente os invito, hijos míos, orad por vuestros pastores. Orad para que puedan ser guiados por el amor de mi Hijo. Os doy las gracias. Amén. Justo Santa Madre nos invita de nuevo a orar por los pastores. Miguel Ángel, coméntanos un poco de dónde sale esta oración, ¿no? Pues esa oración fue escrita por el padre Daniel Gañón. Esa oración la empecé a hacer, a orar por los sacerdotes, porque la Virgen empezó a ponerme en el corazón esa inspiración. Y un día, estando haciendo esta oración,
señora en locución interior me dijo que se ore después de cada misterio del Santo Rosario. Es Wow. necesario la oración por los sacerdotes. Y decía, en vez de usar vuestras lenguas para condenarlos, juzgarlos, debéis orar por ellos y serán Amén. santos. Amén. Amén. Muy bien, aprovechamos y mandamos saludos a nuestros televidentes, digamos, que están ahora en Facebook Live, ahí a George Gutiérrez, a Rosy Fick, saludos, gracias por sintonizarnos. Y de nuevo, entonces, esta importancia de los sacerdotes y de su conversión, ella también tiene un testimonio que pasó con un sacerdote, algo similar a lo que tú contabas, que después vivió un milagro eucarístico. Uno de los encuentros de los regalos de Papá Dios en mi primer camino, cuando empecé a caminar con el Señor, fue algo muy hermoso. Yo a los 8 años, pues tuve hasta los 8 años una abuela muy santa que está en el cielo, intercediendo por la conversión de toda nuestra familia, pero en especial por mí. Y cuando salimos de misa, mi abuela era de las primeras que nos decía, ustedes se sientan en la primera fila porque ahí me siento yo. Y nos sentaba todos en la primera fila y mi abuelita, salimos de la misa y ella iba a llevarle la Eucaristía a una señora que estaba enferma. Y ella vivía pueblo abajo. Pueblo abajo era una cúspide donde uno bajaba. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no puedes decirle a otra? ¿Por qué me tengo que ir yo? Y ella decía, usted va conmigo, usted va conmigo. Mi abuela tenía las piernas inflamadas porque tenía mala circulación. Era una señora, pues, de edad. Y ella bajó toda esa cúspide y volvimos a subir. Y cuando venimos subiendo, después de haberle dado la Eucaristía a la señora que estaba enferma, nos conseguimos con el sacerdote que estaba en la plaza. Y el sacerdote estaba medio acostado en la silla de la plaza. Y yo le digo, abuela, ese sacerdote es un borrachito. Y mi abuela me dice, niña, por Dios, esto no se dice los sacerdotes. Bueno, el Señor me dio una respuesta después de muchos años. Mi abuela a los meses murió. Eso sería como en febrero. Mi abuela cae enferma como en septiembre. Mi abuela muere el 21 de noviembre. Y después de muchos años que yo conozco al Señor a través de un retiro, una amiga me dice, lee los milagros eucarísticos. Y yo, ay, no, tú eres fanática, tú vives en eso todo el tiempo, lee los milagros eucarísticos, nada más escuchas Radio Paz o Radio María, tú estás loca, yo no tengo ese llamado que tú tienes, tú estás casi monja, le decía yo a mi amiga. Y bueno, hubo una noche, Juan Carlos estaba de viaje, yo tenía a los niños pequeños, a mis 2 hijos mayores, y estaba desvelada. Y sentí en mi corazón pararme a ver los milagros eucarísticos. Cuando veo milagros eucarísticos, el primer milagro eucarístico que veo es el milagro eucarístico en Venezuela. Y digo, milagro eucarístico en Venezuela, y me meto. Y resulta ser de que en Venezuela, pues un sacerdote que tenía ya rato pidiéndole al Señor que él ya no sentía nada, cada vez que consagraba la Eucaristía, el Señor se le reveló en la Eucaristía y le derramó la sangre pues en las manos y en parte de las partes que estaban allí en el altar. Ese sacerdote era el padre Bobby. Ese fue el sacerdote que yo vi cuando niña. Y eso me dobló, me hizo orar mucho esa noche. Le di muchas gracias al Señor porque me hizo reconocer, y por eso yo le digo a la gente que no ha tenido un encuentro personal con el Señor, yo le digo que se pongan a escuchar o a leer sobre los milagros eucarísticos, que van a entender quién es ese pedacito de pan que reciben en la misa y van a entender lo que es la misa. Yo creo que al entender que es Jesús el que tú recibes, que es la sangre, el cuerpo y la sangre de Jesús que tú recibes, empiezas a amar a ese sacerdote, empiezas a amar a tu iglesia, empiezas a amar a ese prójimo inmediato, empiezas a entender que tu primer llamado es amar a Dios por sobre todas las cosas y que ese prójimo como a ti mismo, y que ese prójimo es el sacerdote, y que ese prójimo es mi esposo, y que ese prójimo es mi hijo, y que ese prójimo es Miguel Ángel, y que ese prójimo es todo el que veo allá afuera en la calle, que de repente lo veo con cara triste o que veo tumbado en la calle porque no tiene dónde dormir o qué comer. Entonces empiezas a vivir realmente un cielo en la tierra.
y empiezas a entender que el amor de Dios puede ser más profundo de lo que yo puedo sentir nada más por entender lo que es la Eucaristía, que si yo siento eso, ¿cómo será el amor que Dios siente por mí? Cada vez que yo veo a ese prójimo allá afuera, o veo a ese sacerdote o a mi esposo y lo amo con profundidad, yo digo, y yo lo amo así, ¿cómo lo amará Dios a cada uno de nosotros? ¿Cómo Dios nos verá? ¿No? Entonces, bueno. Y bueno, esa revelación que nos comparte Isa de ese milagro eucarístico, que es el milagro eucarístico de Betania, en Venezuela, que es un milagro comprobado. Y bueno, si quieren saber un poco más, busquen en internet el milagro eucarístico en Betania. Es este sacerdote que tuvo esa experiencia de realmente de comprobación, digamos, o de reconversión el de su sacerdocio cuando a lo mejor estaba bastante tentado, como nos decía Miguel Ángel, a lo mejor como persona, como humano, cae. Y quizás por muchas de esas oraciones y en el corazón se sintió que hasta por su abuela ese sacerdote tuvo esa experiencia, ¿no? Y por eso, bueno, de nuevo, la oración por los sacerdotes es muy importante que la tengamos en las casas, que lo hagamos todas las noches y bueno, como nos comparte Miguel Ángel, inclusive al final de cada misterio del rosario, oremos por los sacerdotes y ojalá esta pequeña oración que hemos compartido el día de hoy, ¿no? El Papa Francisco también nos habla de, si recordamos todo la locución del Papa Francisco recién nombrado Papa en el balcón del Vaticano, lo primero que dice es, oren por mí, oren por mí. Y los sacerdotes sienten lo que ocurre en su sacerdocio con las oraciones. Y por eso también un sacerdote ungido por el Espíritu Santo pide oración para combatir su flaqueza también, ¿no? Para que sus sacramentos sigan siendo santificantes, ¿no? Claro. Y yo creo que también una cosa importante, Miguel Ángel, es estar claro en que todos los días ellos, seres humanos, y nosotros entramos en un combate espiritual cada día. Entonces, estar claros en que así como nosotros vamos y salimos de la Eucaristía y muchas veces nos vamos y nos confesamos con Él, ellos también reciben parte de lo que ellos, como nosotros, cuando nos sentimos mal y nos cae mal una comida y de repente llega un momento en que tú tienes que vomitar esa comida. Cuando tú vas a la confesión es como vomitar a ese sacerdote todo el mal que tú has hecho, todas las caídas que tú has tenido. Y como Él es el que te absuelve en el nombre de Dios, Él es muy atacado por esto, ¿no? También. Claro. Y hacerle entender también que el ministerio sacerdotal no viene de una creación de la iglesia o de un hombre, sino entender que es Jesucristo quien crea el ministerio sacerdotal y quien es Jesucristo quien nos da los sacramentos y Él mismo los funda. Y eso es una sucesión a través de los sacerdotes. Que cuando un sacerdote nos perdona los pecados, ahí se ve una lucha espiritual grande. Uh-huh. Porque el demonio te está diciendo, no creas en eso, no te confieses, porque Él es un hombre igual que tú. Y porque el demonio sabe y entiende que el poder de sacerdote no lo tiene ni los ángeles, porque es Jesucristo perdonando los pecados. Y yo creo que es tan importante ese sacramento que una vez escuchaba a la Virgen decir que cuando un hombre se confiesa ante un sacerdote, era el acto más grande de humildad del hombre ante Dios. Amén. Es contarle los pecados. Amén, qué belleza, ¿no? Y muchas de las, cayendo en cuenta con lo que comentas, muchas de las conversiones que yo he escuchado también, sobre todo de iglesias protestantes, regresando al catolicismo, obviamente es la parte sacramental, pero y como centro la Eucaristía, pero también la confesión, obviamente, porque la confesión, al recibir la gracia, es la que te hace entender el resto de los sacramentos. Sí. Es la que te da, precisamente, te revela que puedes decir, ahora que ya estoy en gracia, entiendo que la verdadera iglesia es aquella que se basa en los sacramentos que Jesús ha permitido y que Él mismo ha creado.
y que lo seguimos recibiendo. Y para nosotros ser iglesia y recibir los sacramentos, necesitamos a los sacerdotes. Y por eso tenemos que orar por ellos, volviendo al punto. Claro, y pedir que haya muchas vocaciones, porque es importante que haya sacerdotes en este tiempo, en muchas partes del mundo donde se necesitan. Y porque si vemos las estadísticas, ya hay un poco de escasez de sacerdotes. Yo creo que es necesario empezar a pedir que haya sacerdotes. Vamos a conformar que tengamos sacerdotes, sino tenemos que pedirle a Dios y responder por ellos para que tengamos un sacerdote y que cuando nos den la homilía, que uno sienta que es Dios que está hablando realmente y que Él está acompañado de la santidad, porque si tenemos un sacerdote santo en una parroquia, las familias son santas, la comunidad son santos, hay familias santas, jóvenes santos y niños santos. Y eso depende de la oración del pueblo. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera aprovechar también recordarles que en este mes seguimos también con la maratón y recordarles que sus donativos son importantes para este servicio de Radio María, que es un servicio voluntariado. Nosotros acá, este programa, todos los programas que están en Radio María, toda la gente que sirve acá sirve como voluntarios porque ha sentido el llamado de evangelizar. Y por eso donamos nuestros tiempos acá, pero también les pedimos a ustedes, los que nos escuchan, que nos ayuden entonces con donación de tesoro. Y para hacer eso, bueno, les recordamos que pueden ir por internet y hacer sus donaciones en Radio María SP de español.org, www.radiomariasp.org. También pueden hacerlo por PayPal, que es la que quizás nosotros usamos porque es bastante fácil. Van a PayPal y buscan Radio María y ahí hacen la donación directamente. O si quieren, nos pueden llamar acá a los números en Miami al 786-485-1392. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por el tiempo y por esta visita. También aprovecho y saludo a todos los que están en Facebook Live. Giselle también, saludarte. Si tienen algún comentario, algún mensaje adicional, acuérdense que lo pueden hacer siempre por Facebook. Este video va a quedar y vamos a seguir participando a través de los medios sociales de las preguntas y de los comentarios que ustedes nos pongan. Déjame dejarles un mensajito. ¿Por qué respeto y amo a los sacerdotes? A veces miro sus manos gastadas por la vida y pienso, esas manos santas nos traen a Jesús todos los días. ¿Acaso agradecemos tanto favor? Los mejores consejos los he recibido de un sacerdote. Veo su humanidad, pero más que eso, veo a Cristo que habita en ellos. Para mí son un signo visible de la bondad de Dios. Por eso les tengo tanto respeto y cariño. A veces miro sus manos gastadas por la vida y pienso, esas manos santas nos traen a Jesús todos los días. ¿Acaso agradecemos tanto favor? Es mucho el bien que recibimos de ellos. Le recordaba un padre en su homilía, un sacerdote está siempre contigo en los momentos más importantes. Cuando te bautizan, cuando haces tu confirmación, cuando necesitas consuelo y ayuda, cuando te casas y cuando te enfermas y en el momento de la muerte. Un sacerdote es quien reza por ti para que se abran las puertas del cielo. Por eso en la misión María, llena de gracia, es el punto central e importante orar por los sacerdotes para que sean santos. Por esto, los invito a orar y ayunar por los sacerdotes para que tengamos en este tiempo tan difícil sacerdotes santos. Amén. Amén. Gracias, Miguel. Y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Y este ha sido su programa, Con Amor Todo Se Puede. Que Dios los bendiga, que pasen feliz fin de semana. Matrimonio de la mano de Jesús brillará.
santificando. Atrévete, atrévete a ser grande, a ser triunfador. Acércate, ven, mírame a los ojos y oye esta canción. Eres grande, eres fuerte, tienes a Dios. Atrévete a descubrir a Dios en tu corazón.